Historias de Jack. Empezamos. Jamás olvidaré la primera vez que escuché el chirrido oxidado del tío Vivo girando en la oscuridad. Lo que voy a contarte no es un recuerdo del que me sienta orgulloso. En realidad es más bien una cicatriz que llevo conmigo. Tenía 19 años cuando ocurrió, y aunque por fuera aparentaba ser un chico normal, en mi interior ya estaba completamente atrapado por algo que nunca debería haber buscado: la Deep Web. Al principio era pura curiosidad, lo típico que hacen muchos. Entrar en chats extraños, navegar por foros cerrados, leer historias que parecían inventadas. Pero pronto descubrí que, cuanto más profundo navegaba, menos había de ficción en todo aquello. Empecé a seguir hilos ocultos, invitaciones que solo aparecían durante unos segundos y que, si no eras rápido, desaparecían para siempre. Y entonces, una noche, recibí el mensaje que lo cambió todo. El remitente era un usuario sin nombre, solo una serie de números. El texto decía: si quieres formar parte de verdad, ven. Medianoche, Parque Riverside, monta en el tío Vivo, no llegues tarde. Leí y releí esas palabras decenas de veces. Sabía lo que significaban: una invitación, una puerta de entrada. Aquellos que recibían un mensaje así no eran cualquiera. Era como si alguien te hubiera seleccionado, como si alguien hubiera estado observándote entre las sombras. El Riverside Park había cerrado hacía más de 10 años. Lo recordaba de niño, cuando aún estaba abierto, luces brillantes, música, risas, algodón de azúcar pegándose a los dedos. Ahora solo era una mancha gris en la ciudad, un lugar del que se contaban rumores, incendios nunca explicados, accidentes de los que nadie hablaba, vagabundos que habían desaparecido entre sus ruinas. Nadie se acercaba allí de noche, pero yo sí lo hice. Esa medianoche caminé hacia la verja oxidada. El aire estaba helado, aunque era verano. El silencio era tan denso que podía escuchar mis pasos sobre la grava. Cada crujido sonaba como una alarma. Crucé la entrada destrozada y a cada paso me parecía que el parque me tragaba más y más. Pasé por delante de un puesto de tiro donde aún colgaban peluches podridos, con las costuras abiertas. Los cristales rotos de la casa del terror reflejaban la luna como cuchillas. Y entonces lo vi. Él, tío Vivo, en el centro, inmóvil, con sus caballitos despintados y la madera descascarillada. Había alguien allí, no, mejor dicho, varios. 4 figuras me observaban desde los caballos de madera. Todos llevaban máscaras blancas, de esas baratas de plástico, sin expresión. No se movieron cuando me acerqué. Solo uno levantó una mano y señaló un caballo vacío. No me dijeron nada más. Entendí lo que debía hacer. Subí al caballo. El frío del metal me atravesó las piernas. Y entonces, sin que nadie tocara él, mecanismo, sin electricidad, sin nada, el tío Vivo comenzó a girar, muy lento, como si despertara de un sueño largo y oxidado. El chirrido de la maquinaria fue tan fuerte que me dolió en los dientes. Nadie hablaba, solo el crujir del carrusel moviéndose. Yo quería preguntar qué estaba pasando, pero no me atreví. Sentía que, si rompía ese silencio, demostraría que no estaba preparado para estar allí. Y yo quería estar allí, más que nada. Por fin una voz habló. Era grave, distorsionada por la máscara. «Bienvenido, Jack. Esta es tu prueba». No respondí. Solo asentí, aunque probablemente ni siquiera pudieran verlo. Entonces empezó el ritual. Comprendí que ese era el propósito de la reunión. Cada uno debía contar una historia. No una historia inventada, sino algo real. Algo de la Deep Web que nunca podría escribirse en un foro. Algo que debía compartirse solo así, cara a cara, en aquel lugar donde nadie nos escucharía. El primero en hablar fue un chico delgado, nervioso. Su voz temblaba mientras contaba cómo había entrado en un chat cerrado donde alguien ofrecía
transmisiones en directo. No quiso dar muchos detalles, pero entendí lo suficiente para que se me revolviera el estómago. El segundo habló con un tono frío, calculador. Dijo que había conseguido un disco duro robado, lleno de grabaciones de cámaras de seguridad. Al principio creyó que serían imágenes de tiendas, bancos o gasolineras. Pero no, eran casas normales. Comedores, dormitorios, habitaciones de niños. Grabaciones hechas desde dentro, como si alguien hubiera instalado esas cámaras sin que los dueños lo supieran. Yo escuchaba en silencio, intentando no mostrar mi nerviosismo. Me parecía que cada palabra que pronunciaban me empujaba a un mundo del que ya no podría salir. El tío vivo seguía girando, despacio, constante, como si marcara un tiempo que solo ellos conocían. El tercero no contó una historia, sino que describió un archivo que había encontrado. Una carpeta, repleta de fotos de personas comunes, fotos hechas a escondidas, en supermercados, en parques, en el metro. Miles de rostros anónimos, almacenados por alguien que quizá aún los estaba observando. Nadie supo decir quién había hecho aquella recopilación, ni por qué. Yo tragaba saliva, con el corazón golpeándome en las costillas. A cada giro del carrusel, las sombras se estiraban y parecían tragarnos un poco más. Y entonces, el líder volvió a hablar. «Ahora te toca a ti, Jack». El carrusel chirrió con más fuerza, como si me apremiara. Todos los ojos tras las máscaras blancas estaban fijos en mí, esperaban. El silencio era insoportable, y ahí fue cuando me di cuenta de algo terrible. No tenía nada que contar. Me quedé en blanco. Notaba el sudor frío en la nuca, aunque la noche estaba helada. Los cuatro, enmascarados, me observaban sin pronunciar palabra, quietos en sus caballos descascarillados. Él, tío vivo, seguía girando, lento. Cada chirrido de la maquinaria sonaba como un reloj marcando mi cuenta atrás. Si no hablaba, estaba perdido. No quería que me expulsaran. No después de todo lo que había hecho para llegar allí. Así que sin pensarlo demasiado, solté lo primero que se me ocurrió. Encontré un vídeo raro. Empecé con la voz seca. Un hombre sentado en una habitación, vacía, horas y horas sin moverse. Y al final se acerca a la cámara y dice un nombre. Un nombre, diferente cada noche. No dije más. Inventé esa historia al momento, buscando sonar convincente. Pero el efecto que provocó fue muy distinto al que esperaba. El carrusel siguió girando, pero ahora el silencio se volvió más espeso, como si el aire se hubiera congelado. Ninguno de ellos reaccionó con incredulidad. No se rieron, no me acusaron de inventar. Simplemente se quedaron quietos. Uno inclinó apenas la cabeza, otro apretó las manos sobre él. Caballo de madera. Y entonces el líder habló con voz grave, casi un susurro que me heló la sangre. Ese archivo existe. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Cómo dices?, pregunté, aunque apenas me salía la voz. Lo que has descrito no es inventado, continuó. Es real, y ahora formas parte de ello. Me quedé mudo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Había improvisado aquella historia o quizá, en lo más profundo de mi memoria, me vino una sensación extraña? Como si, en alguna de esas noches sin dormir frente a la pantalla, hubiera pasado por un fragmento de vídeo semejante y lo hubiera olvidado. Pero no podía ser. El carrusel se detuvo de golpe, con un chirrido metálico que me atravesó los oídos. Todos bajaron, de sus caballos al mismo tiempo, como si hubieran ensayado aquel movimiento. Yo los imité, con las piernas temblando. Antes de marcharse, el líder se me acercó. La máscara blanca estaba a pocos centímetros de mi cara. Su voz salió baja, áspera, tan cerca que sentí su aliento. Lo peor no es lo que has visto, Jack. Lo peor es que ahora ellos también te han visto a ti. Me quedé petrificado. No entendí lo que quería decir hasta que todos desaparecieron en la oscuridad sin despedirse, dejándome solo en medio del parque. Volví a casa aquella noche con la garganta seca, el corazón golpeando como un martillo. No dormí.
Me repetía a mí mismo que todo había sido una broma, una prueba de iniciación para asustarme. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Los días siguientes intenté convencerme de que podía seguir adelante. Dejé de entrar en los foros, cerré los navegadores, borré archivos. Pero no sirvió de nada. Una semana después recibí un correo electrónico desde una dirección imposible de rastrear. El asunto estaba en blanco. Y el cuerpo de él. Mensaje también. Solo había un archivo adjunto. Era un vídeo. La pantalla mostró un tío vivo oxidado, idéntico al del parque Riverside, girando lentamente en la oscuridad. No había sonido salvo el chirrido metálico de la estructura. Y al fondo, una figura. Quieta, borrosa, como si la cámara no pudiera enfocar del todo. Apagué el ordenador de inmediato, pero no conseguí borrar esa imagen de mi cabeza. Pensé que sería un montaje, una especie de broma macabra para seguir asustándome. Pero al día siguiente, otro correo apareció en mi bandeja. Otro vídeo. El mismo tío vivo, girando, chirriando, arrastrando. Su sombra circular. Y de nuevo, la figura al fondo. Poco a poco la figura comenzó a volverse más nítida en cada nuevo archivo. Ya no era una mancha, borrosa. Era alguien demasiado familiar. Alguien que se movía como yo, que tenía mi misma complexión. Era yo. La última vez que abrí uno de esos vídeos, me vi a mí mismo sentado en uno de los caballos de madera, quieto, inmóvil, como el hombre del vídeo que yo había inventado. Solo que esta vez no. Era invención. Esta vez estaba ahí, mirándome desde la pantalla. Apagué el ordenador, desenchufé todo. Me juré no volver a abrir nada que viniera de una dirección desconocida, pero sé que no importa. Ellos ya me encontraron, y aunque no vuelva jamás a ese parque, aunque destruya todos mis dispositivos, aunque intente seguir con mi vida, sé que el carrusel sigue girando, porque cada vez que cierro los ojos por la noche, escucho el chirrido metálico en mi cabeza, y veo la máscara blanca del líder susurrándome al oído. Lo peor es que ahora ellos también te han visto. A ti. Y créeme, esa frase es lo último que querrías escuchar en tu vida. Y dime, ¿tú te atreverías a montar en ese tío vivo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y sí, ¿quieres seguir escuchando más historias como esta? No olvides dejar tu like y suscribirte. Así, el carrusel seguirá girando. La adolescencia tiene esa manera peculiar de empujarte hacia lo prohibido, y yo no fui la excepción. Todo comenzó con la fascinación colectiva de mis compañeros. La Dark Web era como si hubieran descubierto un portal hacia un mundo oculto, donde lo desconocido ejercía un magnetismo que nadie podía explicar. Cada conversación en la escuela giraba alrededor de lo que alguien había explorado la noche anterior. Y cuanto más macabras o grotescas eran las historias, más orgullo sentían al contarlas. Yo intentaba mantenerme al margen, convencido de que eran exageraciones, simples relatos de internet. Pero la insistencia de los demás, las risitas burlonas y los comentarios punzantes sobre mi supuesta cobardía comenzaron a perforar mis dudas. Mario, el más audaz de todos, se convirtió en el líder de esta obsesión. Una tarde, en el patio trasero, sacó su celular y mostró una captura borrosa. Una persona atada a una silla, con sombras que se movían a su alrededor. Su tono mezclaba orgullo y temor, como si haber visto eso lo hubiera transformado en alguien especial. La imagen se pasó de mano en mano, y aunque intenté apartar la vista, sentí que mi cuerpo no respondía. Algo dentro de mí, un temor primitivo mezclado con curiosidad, me mantenía clavado frente a esa pantalla diminuta. Cada día que pasaba sin haber explorado la Dark Web se sentía como una condena. Las burlas se intensificaban. ¿Aún tienes miedo, Jack?, me decían, y las risitas me taladraban el orgullo. Pero había algo más profundo, un vacío que la curiosidad empezó a llenar lentamente. Quería saber si lo que contaban era cierto. Quería ver si mi miedo tenía fundamento o si simplemente era cobardía. El viernes llegó con un rumor creciente.
Mario y algunos otros planeaban reunirse después de clases para entrar juntos a la dark web. Me negué a unirme a ellos. No quería ser parte de un espectáculo de fanfarronería, pero la noche que siguió fue diferente. Cuando el silencio llenó mi habitación y las sombras danzaban en las paredes, su invitación se transformó en un eco constante en mi mente. Era imposible ignorarla. Abrí mi computadora, descargué Tor siguiendo tutoriales que prometían anonimato y seguridad, y en pocos minutos estaba frente a una pantalla negra que parecía un portal a otra realidad. Cada clic me acercaba más a algo que no comprendía del todo, pero que me atraía con una fuerza que me aterraba. No había un camino claro, solo enlaces y nombres crípticos, y la sensación de estar violando una regla invisible me aceleraba el pulso. Fue entonces cuando encontré la wiki oculta. Era un directorio rudimentario, caótico, lleno de enlaces que parecían sacados de una pesadilla. Mercado negro, documentos clasificados, foros de tortura. Me detuve. Las palabras parecían respirar, como si cada enlace me invitara a un abismo más profundo. Temblando, hice clic en un apartado llamado Guías para principiantes. Las advertencias eran claras. Usar redes privadas, no descargar archivos sospechosos, no quedarse demasiado tiempo en sitios peligrosos. Un manual de supervivencia para un mundo que ya había empezado a devorarme. Curiosamente, esa guía no me calmó. Me puso más nervioso. Si había reglas, era porque los peligros eran reales. Y eso hizo que mi curiosidad se encendiera aún más. Mis dedos temblorosos se dirigieron hacia un enlace que mis compañeros habían mencionado. Steak and Cheese. El nombre parecía absurdo, pero las historias que lo rodeaban eran cualquier cosa menos eso. Clic. La página tardó segundos que se sintieron eternos. Miniaturas de videos inundaban la pantalla. No hacía falta abrirlos. Las imágenes de previsualización eran suficientes para comprender que contenían actos de violencia inimaginable. Mi estómago se revolvió, pero mis ojos seguían allí, atrapados por algo que no podía explicar. Entre todos los videos, uno llamó especialmente mi atención. The Divine Feast. Había algo en el título, un magnetismo oscuro, como si prometiera revelar secretos que nadie más conocía. Intenté apartar la vista, pero algo me mantenía pegado a la pantalla. Mientras exploraba, empecé a notar que mi respiración se hacía más rápida. Cada sonido de mi habitación parecía amplificarse. El viento golpeando la ventana, el crujido de la madera bajo mis pies, incluso el zumbido del ventilador se volvieron insoportables. Por un instante, juré escuchar susurros, voces apenas audibles que parecían llamarme por mi nombre. Intenté recordarme que era solo mi imaginación, pero no pude sacudir la sensación de que algo me observaba. En un momento, recordé a Mario y la forma en que había mostrado la captura de pantalla en la escuela. Lo que había hecho entonces parecía insignificante comparado con lo que veía ahora. Cada enlace que abría era una tentación, un abismo que se extendía frente a mí. Y aunque el miedo me decía que debía cerrar todo, una parte de mí quería seguir adelante. Había cruzado un límite, aunque aún no lo comprendiera del todo. Esa noche, el tiempo dejó de existir. Mis ojos permanecieron fijos en la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Cada sombra de la habitación parecía moverse hacia mí. Algo había cambiado dentro de mí. La curiosidad ya no era un simple impulso. Se había convertido en un monstruo que me devoraba desde adentro, y no había forma de retroceder. Fue entonces cuando encontré el enlace de Miss Necrofilia. Al principio, todo parecía inofensivo. Una mujer rubia bailando frente a la cámara, con un vestido amarillo y una sonrisa inquietante. Pero detrás de ella, lo que yo había creído maniquíes comenzaron a moverse. Mi corazón se detuvo. No eran figuras inanimadas. Eran cadáveres embalsamados, alineados como si fueran parte de un espectáculo macabro. Sus ojos vacíos y facciones rígidas, reflejando una quietud antinatural. La fotografía en la pared me heló la sangre. Los rostros de las víctimas eran reconocibles. Eran familiares, gente que conocía, aunque no podía comprender cómo habían llegado hasta allí. Cada segundo del video era un tormento.
Mi estómago se revolvía y mi mente buscaba racionalizar lo que veía, pero no había lógica que sostuviera aquello. Intenté apagar la computadora, pero la pantalla parpadeaba y el video seguía reproduciéndose. Un zumbido penetrante llenaba el audio, acompañado de susurros guturales que parecían pronunciar mi nombre. Sentí que algo invisible estaba detrás de mí, observándome con paciencia. Solo cuando tiré del enchufe, sentí un alivio momentáneo, aunque superficial. Al día siguiente, la realidad parecía distorsionada. Sombras aparecían donde no debía haberlas. Objetos de mi habitación cambiaban de lugar, y el zumbido del silencio se volvía insoportable. Intenté refugiarme en la escuela, pero la presión social no había desaparecido. Mario y los demás continuaban presionándome, mostrándome nuevas capturas y contando historias aún más perturbadoras. La línea entre realidad y ficción se volvió borrosa. A veces juraba escuchar pasos detrás de mí, murmullos en el aula o risas lejanas que nadie más parecía notar. Una tarde, mientras revisaba la computadora por miedo a encontrar nuevos enlaces, recibí un mensaje de un usuario desconocido llamado El Carcelero. Decía saber lo que había visto y ofrecía videos exclusivos para quienes superaran la prueba de curiosidad. Sin comprender por qué, escribí un mensaje de respuesta y en minutos apareció un enlace. La tentación era insoportable, pero algo en mi interior me gritaba que no debía abrirlo. El miedo y la fascinación se mezclaban, y mi corazón latía con fuerza mientras sentía la mirada de alguien o algo tras mi espalda. Esa noche, el mundo fuera de la pantalla se volvió una extensión de lo que había visto. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada crujido del piso sonaba como pasos acercándose. Intenté dormir, pero los horrores de la noche anterior se reproducían detrás de mis párpados. En sueños, la mujer rubia bailaba entre cadáveres, susurrando mi nombre mientras las paredes de mi habitación se transformaban en un reflejo del video. Desperté empapado en sudor, con la sensación de que algo había cruzado del mundo digital al físico. En los días siguientes, la paranoia creció. Cada notificación de la computadora o del teléfono era suficiente para que mi mente imaginara nuevas amenazas. Una tarde, al volver a casa, noté que la luz de mi habitación parpadeaba y el escritorio estaba desordenado, aunque juraba haberlo dejado todo en orden. Empecé a sentir que alguien o algo vigilaba mis movimientos, una presencia silenciosa que se alimentaba de mi miedo. Un día, mientras navegaba por foros ocultos buscando respuestas, encontré historias de otros que habían visto Miss Necrophilia y The Divine Feast. Todos describían fenómenos similares, sombras que seguían, susurros que solo el espectador podía oír, y la sensación de ser observado incluso días después. Era como si la Dark Web no fuera solo un lugar de videos horribles, sino un portal que dejaba rastros en quienes se atrevían a mirar demasiado profundo. Los vínculos con la escuela tampoco desaparecieron. Mario y los demás continuaban compartiendo historias, y aunque intentaba mantenerme alejado, sentía la presión constante de que algo malo me pasaría si no participaba. La curiosidad y el miedo se convirtieron en un ciclo interminable. Quería olvidar, pero no podía. Quería cerrar la puerta al abismo digital, pero algo me empujaba a abrirla de nuevo, a mirar lo que nadie más se atrevía. Pasaron semanas y la frontera entre mi vida cotidiana y el terror que había visto se volvió cada vez más difusa. Mi habitación se sentía como una extensión de los videos. Los susurros se repetían en la mente, y cada sombra era una amenaza latente. Comprendí que no era solo la Dark Web la que había cruzado conmigo, sino algo dentro de mí. La curiosidad que había permitido que el miedo tomara control, que había abierto una puerta que nunca podría cerrar por completo. Hoy, años después, sigo sintiendo esa presencia. La Dark Web no solo me mostró los rincones más oscuros de la humanidad, me obligó a mirar dentro de mí mismo y descubrir hasta dónde podía llegar la curiosidad y qué monstruos podía despertar. Y a veces, en el silencio de la noche, siento que aquel umbral que crucé sigue abierto, observándome, esperando que vuelva a mirar.
Lo único que encontré en la Deep Web no fueron teorías locas, sino un diario de la muerte de mi primo. Nunca debimos husmear donde no nos llamaban. Mi primo Danny, siempre obsesionado con los misterios, con lo que se esconde bajo la superficie de Internet, me convenció una noche de lluvia torrencial. Jack, he encontrado algo gordo. He llegado a la cripta. No son foros de frikis, es un archivo. Documenta encuentros alienígenas reales. Y hay uno a solo 50 kilómetros de aquí. Su voz temblaba de una mezcla de emoción y miedo. Una combinación que siempre fue peligrosa en él. El apartamento olía a pizza fría y a humedad. La lluvia azotaba los cristales como queriendo entrar. En la pantalla principal, el navegador Tor mostraba su oscuridad característica, mientras que en la secundaria tenía un documento en blanco, esperando como la página de un diario antes de una confesión terrible. Danny tecleó una dirección imposible, una cadena interminable de números y letras que parecía más un código de lunático que una URL. Esto es lo más profundo que he llegado, Jack. Aquí es, donde guardan la basura que no puede ver la luz del día. La página cargó con una lentitud agonizante. Fondo negro azabache, texto verde esmeralda, sobrio y funcional sin ningún adorno. Era un índice escalofriante, fechas, coordenadas GPS y términos. Fríos como adquisición, suplantación o fallido. Mi corazón latía con fuerza. Danny hizo clic en un enlace titulado simplemente Caso 734, Incidente del Bosque de Pine Barrens. Resultado, adquisición completa. Se abrió un PDF escaneado de baja calidad, como si hubiera sido fotocopiado muchas veces. Las primeras páginas eran informes médicos de alguien llamado Frank Miller, pero no eran los informes de un hospital. Eran diagramas anatómicos, ilustraciones frías y clínicas de su cuerpo, capa por capa. No mostraban heridas, mostraban reemplazos. Anotaciones escritas a mano señalaban con flechas donde terminaba el tejido humano y empezaba algo más. Fibras sintéticas, tubos que brillaban con un fluido lechoso, placas metálicas integradas en el hueso. Observación 1A. El sujeto mantiene la apariencia dermal y ósea original. Sin embargo, todos los sistemas internos han sido reemplazados por un sustituto biosintético. El patrón sugiere un proceso de asimilación, no de extracción. Leíamos en silencio. El único sonido era el golpeteo de la lluvia y el zumbido sordo del ordenador. Pasamos a las transcripciones de audio. Intentaban entrevistar a Frank. Sus respuestas, mecanografiadas en la página, eran aterradoras en su simpleza mecánica. Pregunta: Frank, ¿qué le pasó en el bosque? Respuesta: fui adquirido. Ahora soy un archivo andante. Pregunta: ¿un archivo de qué? Respuesta: de todo, de ti, de este lugar. La unidad recolectora sigue activa. Sentí un sudor frío en la nuca. Danny, esto es una locura. Cerremos esto. Espera, queda lo peor, susurró él desplazándose hacia la última sección. Se titulaba Contenido del disco duro biológico. Era una lista interminable de nombres, direcciones, fechas de nacimiento, conversaciones privadas, recuerdos íntimos. Cosas que Frank Miller no tenía forma de saber. Y entonces lo vi. Mi nombre, mi dirección y el de Danny. Justo debajo había un recuerdo. Jack, edad 7, se escondió en el armario del salón durante una reunión familiar porque le daba miedo el tío Robert. Se durmió allí. Nadie lo supo hasta horas después. La respiración se me cortó. Eso era real. Era un recuerdo enterrado, uno que nunca, en toda mi vida, le había contado a nadie. Danny soltó una risa nerviosa, forzada. Es una broma, Jack, un montaje increíblemente elaborado, pero una broma al fin y al cabo. Nos han doseado
Han hackeado nuestras cosas, eso es todo. Pero su mano temblaba sobre el ratón. Fue entonces cuando la pantalla principal parpadeó. De repente, todo se volvió negro. Durante un segundo de silencio digital, solo se oyó la lluvia. Luego, una única línea de texto verde apareció en el centro del vacío, como un ojo abriéndose. Unidad 734. A. Archivo Dani, incompleto. Iniciando proceso de actualización. Un chasquido seco sonó desde el cuadro de luz y la habitación quedó sumergida en una oscuridad total, rota solo por el resplandor espectral de los monitores. Desde la cocina, al otro lado del pasillo, llegó un sonido. Un clic-clac metálico, como el de unas tijeras enormes abriéndose y cerrándose, seguido de un suave arrastre sobre el linóleo. Algo se estaba moviendo. Algo que no debería estar. Allí. Dani se puso de pie de un salto, haciendo rechinar la silla. ¿Qué ha sido eso, Jack? Yo no podía responder. Mi garganta estaba sellada por el puro terror. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de mi dormitorio, que recordaba haber cerrado, se abrió de par en par sin un solo ruido. Y ahí estaba. No era un hombre alto y gris. Era una silueta oscura y grotescamente delgada, con extremidades tan largas que casi rozaban el marco de la puerta. Se movía con una fluidez antinatural, retorciéndose ligeramente. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como porcelana sin pintar. Y de sus brazos surgían medio metro de finos apéndices metálicos que se agitaban en el aire, emitiendo ese mismo clic-clac de tijeras. No flotaba. Sus pies, largos y delgados, golpeaban el suelo con un ritmo pausado y deliberado. Con cada paso, su cuerpo emitía un leve crujido de plástico y metal. Dani lanzó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con su propia silla y cayendo pesadamente al suelo. Yo estaba paralizado, clavado en mi asiento, mis dedos aferrados a los reposabrazos. La criatura ignoró por completo su caída. Se dirigió con ese mismo paso tranquilo hacia los ordenadores. Uno de sus apéndices, que terminaba en una punta afilada como un escalpelo, se alargó y se conectó directamente a un puerto USB de mi torre con un clic perfecto. El monitor principal se inundó de una cascada de código, símbolos y números, desplazándose a una velocidad imposible de seguir. Reconocí fragmentos. Eran nuestras fotos de Facebook convertidas en datos binarios, nuestros chats de WhatsApp, nuestros historiales de búsqueda. Todo nuestro ser digital estaba siendo drenado, absorbido por esa cosa en cuestión de segundos. Cuando terminó, el apéndice se desconectó con la misma precisión fría. La criatura giró lentamente, su cabeza lisa hacia Dani, que jadeaba en el suelo, arrinconado contra la pared. Archivo Dani, versión física desactualizada, procediendo a la adquisición. Fue entonces cuando los otros apéndices cobraron vida. No eran armas, eran herramientas de una precisión monstruosa, pequeñas sierras circulares que zumbaban, láseres que emitían un fino halo rojo, pinzas que se abrían y cerradas con un tic metálico. Se abalanzaron sobre él. Su grito se convirtió en algo irreconocible, en un burbujeo húmedo y sofocado. No hubo lucha, no hubo resistencia. Era un procedimiento, frío, eficiente y horriblemente silencioso, salvo por el zumbido de los instrumentos y los sonidos. Esos sonidos crujientes, secos y a la vez húmedos, que se grabarán a fuego en mi mente para siempre. Yo no podía moverme, solo podía mirar, congelado en un bloque de hielo viviente. Lo vi desmontar. Es la única palabra. Lo abrieron como si fuera el manual de una maquinaria compleja, exponiendo el interior bajo la tenue luz del monitor. No había sangre roja. Había un fluido claro y viscoso, y bajo él el brillo cegador de componentes que no eran de carne y hueso. La criatura trabajaba con una concentración absoluta, extrayendo, reemplazando, soldando con pequeños
destellos de luz azul. Dani dejó de moverse, dejó de hacer sonidos. Sus ojos, abiertos de par en par, ya no tenían nada detrás, solo el vacío plano de una pantalla apagada. El ser se irguió, se giró hacia mí. Su superficie lisa reflejó mi rostro, una máscara demacrada de puro pánico. Archivo Jack, ya está en el sistema. La unidad física es redundante, no se requiere mantenimiento. Se dio la vuelta y salió por la puerta principal, que se cerró con un clic suave. Las luces volvieron a encenderse, brillantes y ordinarias, iluminando el infierno que había quedado en mi salón. La criatura mantuvo su apéndice apuntándome durante lo que pareció una eternidad. Un fino estilete, metálico que no se movía ni un milímetro. Yo estaba paralizado, mirando fijamente la superficie. Pálida y lisa donde debería haber una cara. Podía olerlo, un aroma metálico y dulzón, como a baterías quemadas y almíbar rancio, que salía del cuerpo abierto de Dani, o de lo que quedaba de él. «Eres el testigo, eres la grabación». Repitió esas palabras con su voz plana, un sintetizador de bajo coste, y entonces, como si hubiera terminado su trabajo, se dio la vuelta. Con la misma calma aterradora, cruzó el salón y salió por la puerta principal, que se cerró con un clic suave y normal, el mismo de siempre. Tan pronto como desapareció, las luces del techo parpadearon y volvieron a encenderse, bañando la escena con una claridad cruel y repentina que hacía que todo pareciera aún más obsceno. El silencio era absoluto, roto solo por el tamborileo constante de la lluvia contra la ventana. Y entonces un nuevo sonido, un zumbido bajo y mecánico, como el de un disco duro viejo, esforzándose. No venía de fuera, venía del suelo. Giré la cabeza, forzando mi cuello rígido. Dani estaba tumbado boca arriba. Su pecho se movía, subía y bajaba con una regularidad robótica y perfecta. Una de sus manos se contrajo, los dedos, golpeando el suelo de madera con un tic-tic-tic rítmico. Su ojo derecho estaba abierto de par en par, vidrioso y sin vida. Pero el izquierdo brillaba con una luz azul tenue, fantasmal. Proyectaba algo en el techo blanco. Un código, líneas interminables de números y símbolos que se desplazaban lentamente como una pantalla de ordenador poseída. Me arrastré lejos de él, lejos del horror, gateando sobre mis manos y rodillas temblorosas hasta quedar acorralado en un rincón entre el sillón y la pared. No podía gritar, no podía llorar, solo temblar, un temblor incontrolable que me sacudía los dientes. Las horas siguientes fueron un infierno en cámara lenta. La cosa a la que llamaba primo. Ocasionalmente se sentaba, se levantaba, caminaba hasta la cocina y se quedaba quieto frente a la nevera sin abrirla. No bebía, no comía, solo observaba. Una vez se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia durante casi una hora, la cabeza ladeada de un modo antinatural. Era como ver a un robot de mierda intentando entender qué era la lluvia, procesando el fenómeno sin poder sentirlo. Pero lo peor, sin duda, eran las noches. Se sentaba frente al ordenador, lo encendía sin tocarlo y se quedaba mirando la pantalla en negro durante horas. A veces, de su boca, que nunca se movía, salía un susurro. Era una retransmisión espeluznante de trozos de nuestras conversaciones, de risas que habíamos tenido, mezcladas con ráfagas de estática y ese maldito código binario que ahora entendía. Era su verdadero lenguaje. Yo estaba atrapado. No me atrevía a salir. ¿Y si estaba esperando fuera? No me atrevía a acercarme a él. ¿Y si mi proximidad activaba algún protocolo de mantenimiento? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Qué les decía? Hola, vengan por favor. Mi primo alienígena está teniendo un cortocircuito en mi salón. Me encerrarían en un manicomio. O peor, vendría ellos, los de la cripta, o otra de esas unidades recolectoras, a silenciar la fuga. Así pasaron 3 días. 3 días bebiendo agua directamente del grifo del baño y comiendo galletas.
viejas y saladas que encontré en un armario, temiendo hacer el más mínimo ruido. La criatura, Dani, parecía ignorarme por completo, como si yo fuera un mueble más. Hasta anoche. Me desperté sobresaltado en el sillón, con el cuello dolorido. Había sido un ruido seco, un clac metálico. Dani estaba de pie en medio de la sala, completamente inmóvil, su silueta, recortada contra la luz tenue de la farola que se filtraba por la ventana. Su cabeza estaba girada, hacia mí a un ángulo imposible. La luz azul de su ojo me bañaba la cara, fría como el hielo. Entonces habló, pero no era su voz de sintetizador. Era una voz compuesta, un coro de susurros, digitales superpuestos, como si miles de voces hablaran al unísono desde el fondo de un pozo. Salía, de su pecho, no de su boca. Proceso de asimilación completado. El archivo Dani es estable. El contenedor Jack ha cumplido su función de observación inicial. Contenedor, así me llamaban. Un frasco, un recipiente vacío y desechable. El terror me agarrotó el estómago. Directiva nueva, optimizar recursos. El contenedor Jack será reutilizado. No, no, por favor, intenté gritar, pero solo salió un quejido ronco, desgarrado. Me puse de pie, tambaleándome, las piernas como de gelatina, listo para correr, para luchar, para lo que fuera. Number. Había a dónde escapar, pero el instinto era más fuerte. Dani dio un paso hacia mí. No con agresividad, sino con la fría eficiencia de un técnico que va a reparar una máquina averiada. De su antebrazo surgió un nuevo apéndice con un suave zumbido. Esta vez no era una sierra ni un láser. Era una jeringuilla larga y translúcida, llena de una sustancia, negra y espesa que se arremolinaba por sí sola, como si estuviera viva. Brillaba con motas de luz, verde en su interior. Retrocedía hasta chocar contra la pared. No tenía a dónde escapar. El olor a metal dulce era ahora sofocante. El proceso es indoloro. Serás mejorado. Serás útil. Se acercó más. El líquido negro dentro de la jeringuilla pulsaba con una luz tenue. Cerré los ojos apretándolos con fuerza, esperando el pinchazo, la invasión, el fin de todo lo que era. Pero no llegó. En su lugar sonó mi teléfono. El tono de llamada normal y estridente cortó la tensión como un cuchillo, sonando obscenamente mundano en medio de aquella pesadilla. Dani se detuvo en seco. Su cabeza, todavía inclinada, se enderezó ligeramente. El zumbido de la jeringuilla cesó. Con una mano que temblaba de forma incontrolable, saqué el teléfono del bolsillo del pantalón. La pantalla brillaba con una luz demasiado intensa. Mostraba un número desconocido, una secuencia, que no era de este país. No lo abrí. La vista previa del mensaje de texto fue suficiente para helarme. La poca sangre que me quedaba en las venas decía: proceso de actualización completado. Próximo sujeto, tú. Estado, en observación. Miré a Dani. Él me miraba a mí, o al menos su cabeza sin rostro estaba orientada hacia mí. La jeringuilla se retrajo lentamente dentro de su brazo, con un susurro mecánico. La observación continúa, dijo con su coro de susurros digitales. Luego, como si nada hubiera pasado, dio media vuelta y volvió a sentarse frente al ordenador, que se encendió solo, bañando su espalda con el resplandor azulado de la pantalla en negro. Ahora lo sé con una certeza absoluta que me pudre el alma. No me mataron porque mi terror, mi desesperación, mi lento deterioro mental, todo es parte de los datos. Soy un experimento en curso, una rata en una jaula, esperando a que decidan si merezco ser mejorado o simplemente borrado. Como un archivo corrupto. Y lo sabes tú también, porque al escuchar esta historia, al grabarla para vuestro canal, os habéis conectado a la misma red. Os habéis convertido en nuevos puntos de datos en su inmensa base, en nuevos archivos por completar. Mirad vuestros monitores ahora mismo, en la oscuridad de vuestra habitación. ¿Estáis seguros de que el reflejo que veis es solo el vuestro? Miradlos. No fue el contenido lo que me cambió,
sino la sensación de que alguien había diseñado esos. Vídeos para reescribir mi cabeza, fotograma a fotograma. Tengo 23 años y estudio psicología en la Universidad de Ámsterdam. Vivo en una residencia universitaria cerca del canal de Singel, en una de esas calles donde parece que siempre llueve, aunque no caiga ni una gota. Nunca me he considerado una persona temeraria, pero sí curiosa. Me gusta entender cómo funciona la mente, por qué algo tan intangible puede derrumbarte con un pensamiento mal colocado. Supongo que por eso acabé donde no debía. Todo empezó una noche de abril. Mi compañero de piso, Lucas, estaba trasteando con su portátil. Mientras bebíamos cerveza barata, era uno de esos tipos obsesionados con la informática, siempre. Buscando cosas raras en foros, probando software extraño, convencido de que la red oculta era más auténtica que la superficial. De repente me dijo, con ese brillo en los ojos que solo tiene alguien que está a punto de enseñarte una estupidez peligrosa. Jack, tienes que ver esto. Se llama MorrowNet. Está en la Deep Web. Le miré sin interés. ¿Qué es? ¿Otro foro de teorías conspiranoicas? No, es algo diferente. Es una especie de archivo experimental. Suben vídeos que, según dicen, no están prohibidos por su contenido, sino por su efecto. Me reí. Pensé que hablaba de esos supuestos vídeos que te vuelven loco o que tienen mensajes subliminales. Pero Lucas insistió. Algunos aseguran haber desarrollado síntomas de bipolaridad después de verlos. Pero no es una locura cualquiera. Dicen que los vídeos alteran la forma en que el cerebro procesa las emociones. Como una terapia al revés. Esa frase se me quedó grabada. Una terapia al revés. Aquella noche, mientras Lucas dormía, yo no podía dejar de pensar en eso. Abrí mi portátil, descargué Tor, configuré una VPN y busqué el enlace. Tardé casi 3 horas en encontrarlo. ¿Cuándo? Lo hice, me temblaban las manos. La dirección era una cadena larga y absurda de letras y números, terminada en .onion. Entré. La página era simple, fondo negro, texto blanco. MorrowNet, archivos audiovisuales para la observación de la psique humana. Acceso restringido. Confirmar aceptación de los riesgos. Pulsé aceptar. Dentro, el sitio estaba dividido en secciones con nombres extraños. Emoción, violencia, contradicción, silencio y una última llamada a equilibrio. Cada una contenía una lista de vídeos, numerados sin título ni descripción. Solo eso, números. Los comentarios debajo eran aún más inquietantes. Usuarios con nombres aleatorios describían sus experiencias como si fuesen estudios clínicos. Euforia transitoria, luego ansiedad, sensación de despersonalización. La calma se vuelve peligrosa. Decidí empezar por algo corto, un vídeo de 3 minutos, de la categoría contradicción. No mostraba nada explícito, grabaciones caseras de calles de Ámsterdam, personas caminando bajo la lluvia, algunos rostros mirando directamente a cámara. Las imágenes se mezclaban con textos, intercalados. No eres tú quien piensa. Recuerda lo que nunca viviste. El sonido era un murmullo constante, casi un zumbido. Cuando terminó, no sentí miedo ni repulsión, solo una ligera alteración, como si mi cerebro hubiera pestañeado. A la mañana siguiente, durante clase, noté algo raro. Me reí en mitad de una explicación sin motivo. Alguno. Luego, sin transición, sentí una rabia absurda hacia el profesor, como si me estuviera provocando. Fue instantáneo. Un segundo después, ya estaba tranquilo de nuevo. No le di importancia. Pensé que sería el estrés. Pero esa misma noche volví a entrar. Y vi otro vídeo. Y luego otro. Uno de la categoría silencio. Duraba exactamente 5 minutos y 11 segundos. No tenía música. Solo el sonido ambiente de un pasillo vacío. A mitad del vídeo, un suspiro. Nada más. Aún así, algo me incomodó. Al terminar, sentí ganas de mirar detrás de mí, aunque sabía que no había nadie. Pasaron los días y empecé a notarlo más. Cambios bruscos de ánimo. Momentos de euforia.
seguidos de tristeza sin causa. Lucas lo notó también. «Tío, últimamente estás raro. ¿Duermes algo?» «Sí», mentí. «Solo estoy cansado». En realidad apenas dormía. Pasaba las noches frente al portátil, explorando Moronet, apuntando. Lo que sentía después de cada vídeo como si fuese un experimento. Empecé a escribir un pequeño diario digital. E02, vacío emocional. E04, irritabilidad. E06, risa incontrolable. Una madrugada encontré la categoría equilibrio. Tenía pocos vídeos y todos con una advertencia. Roja, no reproducir sin supervisión. Efectos acumulativos no reversibles. Sabía que debía cerrar el navegador, pero no lo hice. Abrí el vídeo E07. La imagen mostraba una sala vacía, iluminada por una lámpara amarilla. En el centro, una silla. De fondo, una voz femenina repetía frases en holandés y en inglés, mezcladas sin sentido aparente. Stay still, blijf ademen, you're almost balanced. El vídeo vibraba levemente, como si tuviera vida propia. Durante un instante sentí que la imagen respiraba conmigo. Cuando terminó, experimenté una calma total, una calma antinatural. Mi cuerpo estaba relajado, pero mi mente se mantenía alerta, como si algo hubiera hecho clic dentro de mí. No podía moverme, no quería moverme, solo quería ver otro. Esa fue la noche en la que empecé a perder el ritmo del mundo real. Dejé de salir, me encerré en mi habitación. En la pantalla del portátil, los vídeos seguían, apareciendo uno tras otro. Cada archivo parecía saber cuándo lo necesitaba. Cuando estaba triste, me mostraba imágenes luminosas. Cuando estaba eufórico, me ofrecía oscuridad. Era como si Moronet ajustara mis emociones con precisión quirúrgica. Empecé a oír pequeños ruidos en mi ordenador, clics sutiles, como si alguien escribiera en segundo. Plano. Una madrugada, el ventilador se encendió solo, aunque la pantalla estaba apagada. Me asusté, sí, pero también me intrigó. Comencé a grabar mis reacciones con la webcam, convencido de que estaba documentando un fenómeno psicológico único. Pasaba horas observando mis propias expresiones, los cambios en mis ojos, mis gestos. Y cuanto más analizaba, menos me reconocía. Una tarde revisé los vídeos grabados y me di cuenta de algo aterrador. En varias grabaciones, mi expresión cambiaba unos segundos antes de que el vídeo de Moronet llegara a esa parte. ¿Cómo? Si mi cerebro supiera lo que iba a venir. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero algo dentro de mí ya había cedido. Había empezado a escribir mis notas firmando solo con una inicial, J, y a veces, sin darme cuenta, escribía otro nombre, No Jack. Desde entonces, no estoy seguro de si sigo siendo el que empezó a mirar. Pasaron unos días desde que la carpeta Moro Cache apareció en mi ordenador. 12 archivos, algunos sin título, todos desconocidos para mí. Intenté borrarlos, arrastrarlos a la papelera, formatear el disco, incluso desconectar la red eléctrica de la residencia. Pero no importaba. Cada reinicio los recreaba. Era como si la carpeta supiera que quería deshacerme de ella y se burlara. Una madrugada, después de varias noches sin dormir, recibí un mensaje extraño. No en mi correo, habitual ni en las redes sociales, sino dentro de un pequeño programa que se abrió solo en mí. Pantalla. La ventana negra mostraba solo una línea. Has superado el umbral. Deja de mirar o terminarás fragmentado. El remitente estaba firmado como admin-e, pero no había forma de responder. Mi primer impulso fue cerrar el mensaje. Luego lo volví a abrir. El texto permanecía fijo, silencioso. Me senté en la silla, sudando, y me pregunté si todo esto era real o solo el efecto acumulativo de los vídeos. Al día siguiente, fui al centro médico de la universidad. La doctora que me atendió era joven, de cabello corto y ojos que parecían evaluar cada reacción mía. Escuchó mis palabras con atención, pero no parecía sorprendida por lo que contaba. ¿Cuántas horas duermes al día?, preguntó. 2, quizá 3, respondí.
¿Tomas alguna medicación? No, solo veo vídeos, dije, con un hilo de voz. Me miró con mezcla de compasión y precaución. Diagnóstico: trastorno bipolar tipo 2, ansiedad, extrema por falta de sueño. Recetó estabilizadores del ánimo, pero no los tomé. Sabía que mi cerebro no estaba enfermo, estaba reprogramado. Esa noche, Lucas vino a verme. Había llamado por teléfono, insistiendo en pasar. Encontró mi habitación a oscuras, solo iluminada por la luz azul del portátil. Docenas de notas pegadas en las paredes, con símbolos, frases inconexas, patrones que se repetían obsesivamente. Me preguntó qué estaba pasando y por primera vez le dije la verdad. No son solo vídeos, susurré. Son estructuras cognitivas. Manipulan ciclos de serotonina y dopamina. Te hacen bipolar, pero de manera calculada. Lucas rió. Dijo que estaba paranoico. Le pasé uno de los archivos. Uno corto, de 1 minuto. Solo míralo, insistí. Se fue sin decir nada más. 2 días después, la universidad envió un correo. Lucas había sido ingresado por comportamiento errático. Alternaba entre risa histérica y llanto desesperado. No me sorprendió. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los efectos alcanzaran su punto máximo. Entonces apareció el archivo E13. No lo había descargado ni copiado. Simplemente apareció en mi escritorio. Abrí el vídeo temblando. Mi habitación estaba ahí, exactamente igual, grabada desde el ángulo de mi escritorio. Y yo estaba allí, mirándome, como un reflejo imperfecto, una versión de mí que existía solo en la imagen, observando el portátil mientras yo lo observaba a él. La voz de fondo era un susurro femenino. Equilibrio alcanzado. La imagen se fundió a negro y el portátil se apagó solo. Cuando lo volví a encender, todas las carpetas estaban vacías. Solo quedaba un archivo de texto. No Jack ha completado el ciclo. El experimento MorrowNet finaliza. Pasaron semanas. Volví a clases, pero no del todo. Me levantaba por la mañana, desayunaba, mecánicamente, y observaba a mis compañeros sin sentir realmente que pertenecía allí. La vida seguía, pero yo estaba separado. Mi mente todavía reproducía flashes de los vídeos. El salón, amarillo, los rostros estáticos, la voz que decía cosas que mi cerebro no entendía completamente. A veces, mientras caminaba por los canales, sentía que la ciudad misma había cambiado. El reflejo del agua me devolvía imágenes ligeramente diferentes, como si MorrowNet hubiera filtrado su lógica en la realidad. Durante la noche, en mi habitación, podía percibir patrones en las sombras, geometrías sutiles en la luz que se filtraba por la ventana. Era como si cada objeto estuviera dispuesto para provocar una emoción específica. El psiquiatra me decía que debía alejarme de todo lo relacionado con MorrowNet. Lo intento, pero el efecto no desaparece. No es un recuerdo ni una idea. Es algo incorporado, un algoritmo neuronal que funciona dentro de mí. La semana pasada, mientras navegaba por un foro normal de psicología, apareció un enlace extraño. Simple, apenas visible. Nuevo archivo MorrowNet disponible. Equilibrio versión 2.0. No lo abrí. Pero durante todo el día sentí la misma calma amarilla que precede a la euforia de los vídeos, como si mi cerebro ya supiera lo que vendría y lo estuviera esperando. Me tumbo en la cama y escucho el zumbido de la ciudad, los pasos en los pasillos, y no sé si son míos o de otra versión de mí que todavía está atrapada en los archivos. A veces me sorprendo hablando solo, repitiendo frases que nunca pronuncié conscientemente. Mis emociones aparecen y desaparecen con la precisión de un reloj, pero con la imprevisibilidad de un sueño. Me pregunto si alguna vez volveré a ser el Jack que empezó a mirar, si es que ese Jack todavía existe, y entonces cierro los ojos y lo veo. El salón amarillo, la silla vacía, la voz susurrando, apenas audible
Equilibrio alcanzado, y siento con terror y fascinación que lo he visto todo antes de que ocurra, que ya no hay vuelta atrás, que MorrowNet sigue allí, escondido en alguna esquina de la red, y que una parte de mí, quizá la peor, nunca se fue de ese experimento. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.